Buenos días, jugadores de Rise of a Castle. Parceros, muchos me pidieron el video de la skin de Cole, parceros, ¿sí? Y vamos a mirar si realmente vale la pena, no vale la pena, a qué legiones le hace daño y cuáles héroes son su peor enemigo. ¿Listo? Sin más, vamos a mirar la habilidad de herencia. No voy a hacer el video entero de Cole porque hay un video de Cole. ¿Listo? Lo pueden buscar en el canal Héroes y buscan a Cole. Pero vamos a leer esta habilidad y qué es lo que cambia. Esta habilidad nos dice que el grupo de uno mismo entrará en estado de sobriedad al comenzar la preparación de habilidad. ¿Sí? Es decir, no se va a poder, digamos, suprimir, no se va a poder, digamos, algún efecto, ¿sí? Y Trucolo tendrá un 45% de probabilidad de activar golpe de destrucción, el que ya sabemos que pega muy duro, que durará 2 rondas. Además, cada vez que reciba daño, el daño de su siguiente habilidad de combate aumentará en un 20% de manera acumulativa y ese efecto durará 2 rondas. Esta es la habilidad normal. La habilidad, digamos, mejorada, lo único que nos va a mejorar, si nos damos cuenta, es lo que está en verde, parcero. Es decir, no tengo necesidad de encerrarlo, pero lo vamos a encerrar para los daltónicos. Dice, al lanzar una habilidad se infligirá daño a 2 grupos enemigos aleatorios. ¿Listo, parceros? Ojo eso, ¿sí? Cuando nosotros estemos acá y dice que cuando nosotros lancemos una habilidad, por lo general, acá, por lo general es acá, cuando Cole lance, al lanzar una habilidad se infligirá daño a 2 grupos enemigos, ¿sí? Puede ser a esos 2, a uno de 2. Y le va a reducir el daño en un 15%. Entonces vamos a poder tener, si le pega al mismo, le va a quitar 15 y 15, ¿listo? O si le pega 15 y 15 o 15 y 15 serían 30%. Durante 2 rondas, entonces le podríamos quitar el 60% de daño a un jugador, a un héroe enemigo, que realmente eso ayudaría bastante para reducir menos, ¿sí?, el golpe que nosotros recibimos. En ese caso sabemos que lo utilizamos con Roland, entonces Roland recibiría mucho menos daño y vamos a poder obtener más por más tiempo a Roland. Es decir, nuestra legión va a ser súper fuerte. Solo hay un inconveniente, es decir, esta legión sí sirve mucho, la skin sirve mucho, pero él tiene un enemigo natural, el cual te jode y todo el mundo lo tenemos. El enemigo natural de Cole es Enrique, parce. Lo vuelve nada y no te deja ni siquiera activar su poder, parce. Porque nosotros utilizamos a Enrique con Sakura, algunos lo utilizan con Bruto y ataca de primeras. Entonces muchas veces te destruye a Cole antes de que él pueda, digamos, empezar a funcionar, ¿sí? Entonces realmente el enemigo natural es Enrique, que en el video de héroes les voy a dar la calificación de Enrique, sobre todo para los free to player, ¿sí? Y Enrique te jode a Cole. Otro archienemigo de Cole, no importa que tenga skin o sin skin, estamos hablando de Cole, es Dama del Destino o Teodora, como quieran llamarlo, parce, ¿sí? Esta héroe es muy toca pelotas para Cole y para muchos héroes. Es más, esa es una de las mejores héroes pagas que hay en el mercado hasta el momento, ¿sí? Pero ¿por qué nos duele tanto luchar contra ella y sobre todo ella que tiene la skin, parce? Porque cada vez, bueno, sin skin, cada vez que tú le pegas, hay una posibilidad, ¿sí? Bueno, voy a hacer un video de ella, nunca lo he hecho, de que entre en suprimido, silenciado, desarmado, confundido. Acuérdese que silenciado y desarmado no te dejan atacar ataques normales. ¿Listo? Entonces hay una de 4 que caiga ahí. Pero con esta te joden. Con la skin es supresión o confusión. Entonces si te suprime, pues tú no atacas. Y si te confundes, te atacas a ti mismo. Entonces cada vez que ella recibe daño, te jode. Esta es otra archienemigo de Cole y de muchos. ¿Sí? De muchos. Ahora, ¿a quién jode esta skin?
esa skin te jode a héroes que recuperan vida. Un ejemplo, jode a Roland porque siempre va a recuperar vida y va a evitar que los otros héroes te hagan daño. Jode a Harald cuando está, digamos, sobre todo con luz de vida, lo jode totalmente, parce. ¿Sí? Porque va a impedir que recupere vida, pero también le va a disminuir el daño. Es decir, esa skin te serviría contra peleas de larga duración. Te va a ayudar contra Alejandro, claro que te va a ayudar la skin contra Alejandro, porque este héroe lo que tiene es que pega, pero también restaura vida. Entonces acuérdate que Cole evita que restaure vida, pero va a evitar también, le va a bajar porcentaje de daño a ese man. Entonces esa skin para mí tiene una calificación de 8. Yo le daría una calificación de 8. ¿Por qué de 8, no de 9 y no tan bajita? Porque realmente sirve, ¿sí? Pero no te va a ayudar contra legiones top free. Entonces realmente vas a seguir doliendo con arqueros, te dolería mucho. Con Zundita también le dolería bastante, porque Zundita lo acaba en las 3 primeras rondas, parceros. Entonces, ¿mejora el héroe? Claro que mejora. ¿Ayuda contra ciertas legiones? Claro que te ayuda contra ciertas legiones, pero debes entender que hay dos legiones muy fuertes que todo el mundo utiliza, que es la de Teo y la de Enrique, ¿sí? Con sus diversas combinaciones que te van a joder con esa skin. Entonces es mucha plata, demasiada plata, ¿sí? Y no vas a poder romper a todo un castillo con esta legión, parceros. Parceros, espero que les haya gustado este video de esa skin. Si quieren que haga un video de otra skin, me lo dejan en los comentarios que con gusto se lo voy a hacer, parceros. Y si quieren que haga un video sobre héroes pagos, me lo dicen, porque necesito apoyo para sacar una héroe pago que está brutal. El próximo video va a ser muy bueno. Nos hablamos, parceros.